Ya hay información de última hora sobre el asesinato de la TikToker en Jalisco. Según autoridades, el principal sospechoso sería su expareja. Apenas unos días atrás, nadie imaginaba que la joven que hacía sonreír a miles con sus videos terminaría siendo la protagonista de una historia desgarradora. Valeria Márquez, una TikToker de tan solo 23 años, con sueños grandes y una sonrisa que contagiaba, fue brutalmente asesinada en México, dejando una estela de dolor, indignación y preguntas sin respuesta. Pero lo más estremecedor no fue solo su trágico final, sino lo que confesó antes de morir. Porque en los últimos días de su vida, Valeria reveló una verdad que nos dejó a todos petrificados. Valeria no era solo una influencer, era hija, hermana, amiga, una joven que como tantas otras intentaba salir adelante en un país donde ser mujer joven, bonita y visible en redes sociales se ha convertido, lamentablemente, en un riesgo constante. Su carisma la había llevado a reunir miles de seguidores, especialmente en TikTok, donde compartía bailes, reflexiones, retos virales y momentos de su día a día. Parecía tenerlo todo: juventud, belleza, energía, futuro. Pero detrás de esa pantalla se escondía una realidad mucho más oscura. Durante una transmisión en vivo que pasó desapercibida para muchos, Valeria habló entre líneas. No dio nombres, no señaló directamente a nadie, pero sus palabras fueron una súplica disfrazada de valentía. Dijo que tenía miedo, que sentía que algo no andaba bien, que había personas que la vigilaban, que la seguían, que su fama, lejos de protegerla, la había convertido en blanco. Y aunque muchos creyeron que exageraba o que solo era parte de un contenido dramatizado, lo cierto es que estaba pidiendo ayuda a gritos. En los últimos meses, Valeria había cambiado. Sus videos eran más espaciados, su sonrisa se notaba forzada y su mirada, aunque aún brillante, dejaba ver un trasfondo de ansiedad. Empezó a hablar sobre temas más profundos: el miedo, el acoso, la violencia, las amenazas anónimas. Incluso publicó un video que hoy estremece, donde dice que si algo le pasa, no fue un accidente. Sus palabras ahora retumban con fuerza en los oídos de quienes la seguían. Si algún día ya no estoy, no crean que me fui por decisión propia. Hay gente que no soporta vernos felices. Y así fue. Ayer, en plena luz del día, en una zona que se creía segura, Valeria fue encontrada sin vida. El país se estremeció una vez más. Otra mujer joven asesinada, otra historia truncada, otra vida arrebatada de la manera más cruel e injusta. Según los primeros reportes, no fue un robo, no fue un crimen pasional, fue un acto directo, premeditado. Silencio absoluto de las autoridades, mientras la familia exige justicia y los seguidores de Valeria no pueden creer lo que ocurrió. Su madre, entre lágrimas, ha confirmado que Valeria había recibido amenazas en los últimos meses, pero que nunca pensaron que llegarían tan lejos. Que tenía miedo, pero no quería dejar de hacer lo que amaba. Que la habían silenciado, pero no la habían vencido. Porque ahora su voz se escucha más fuerte que nunca. Y es aquí donde surge la pregunta que nos carcome el alma: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas Valerias más tienen que morir para que algo cambie en este país? ¿Por qué se permite que una joven con sueños, con talento, con futuro, sea exterminada sin piedad y sin consecuencias? ¿Por qué la justicia se duerme cuando la violencia nos grita todos los días? Este no es solo el caso de una TikToker. Es el reflejo de un México que parece odiar a sus mujeres, que castiga el éxito femenino, que desprecia la libertad con la que ellas se expresan, y más aún cuando lo hacen a través de plataformas que las vuelven visibles. Valeria no murió por accidente, la mataron, y su asesinato nos toca a todos. Hoy, su nombre debe ser recordado no por las coreografías virales que hacía, sino por el grito desesperado que lanzó antes de morir. Porque Valeria Márquez no se cayó, porque lo dijo, porque lo advirtió y nadie la escuchó. Su muerte es una herida abierta en una sociedad que se acostumbra al horror, que normaliza la violencia, que
que permite que una joven sea silenciada porque incomoda, porque destaca, porque no se somete. Para quienes tienen hijas, nietas, sobrinas o simplemente humanidad, este caso no puede pasar desapercibido. No podemos permitir que el miedo siga ganando, que la impunidad continúe reinando, que los responsables de su muerte sigan libres. Es momento de alzar la voz, de exigir justicia, de proteger a nuestras jóvenes. Valeria, aunque ya no esté entre nosotros, dejó una verdad al descubierto. Una verdad que incomoda, que duele, que desgarra, pero también dejó un mensaje claro. No podemos seguir callando. Que su historia sea un parteaguas, un llamado urgente a detener esta pesadilla que parece no tener fin. Y a ti que estás viendo este video, no te vayas sin dejar tu voz. Escribe justicia para Valeria en los comentarios. Comparte este video para que su historia no quede en el olvido. Que su nombre retumbe hasta que se haga justicia. Porque Valeria no murió. A Valeria la mataron. Y merecemos respuestas. Merecemos verdad. Y sobre todo, merecemos que nunca más una joven tenga que confesar su miedo, para que después la silencien con sangre. La noticia se expandió como pólvora en redes sociales. Bastaron unas cuantas horas para que el rostro de Valeria, con esa sonrisa eterna que conquistó a miles, se convirtiera en el emblema del dolor nacional. En cuestión de minutos, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter se inundaron con mensajes de rabia, impotencia, tristeza. El país entero reaccionó, pero como siempre, reaccionó tarde, porque ya no había nada que hacer para devolverle la vida a Valeria, pero sí todo por hacer para que su caso no quede en el olvido. Los primeros reportes oficiales fueron fríos, técnicos, alejados de la sensibilidad que exigía el momento. Hablaban de un posible ajuste de cuentas, como si una joven de 23 años, que se dedicaba a entretener con videos, pudiera representar una amenaza para alguien. No hubo nombres, no hubo responsables, solo silencio. Ese silencio tan característico de las autoridades cuando se enfrentan a una tragedia que incomoda. Pero quienes conocían a Valeria sabían que algo no cuadraba, que detrás de esa versión superficial había algo mucho más oscuro. Y fue entonces cuando empezaron a salir testimonios, mensajes que ella envió a amigas cercanas, notas de voz donde confesaba que se sentía vigilada, publicaciones eliminadas donde hablaba de acoso digital. Todo formaba un rompecabezas macabro, armado demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho. Una de sus amigas más cercanas compartió una conversación privada que hiela la sangre. En ella, Valeria decía que no podía dormir tranquila, que sentía que alguien quería hacerle daño y que prefería no hablar mucho porque había cosas que no podía decir públicamente. ¿Qué sabía Valeria? ¿Qué había descubierto? ¿A quién incomodó tanto como para que decidieran silenciarla de forma definitiva? Algunos usuarios comenzaron a especular que tal vez fue víctima de trata, que estaba siendo extorsionada, que tal vez alguien cercano la traicionó. Pero más allá de las teorías, lo cierto es que esta joven había levantado señales de alerta en varias ocasiones y nadie la escuchó. Ni la plataforma, ni la comunidad digital, ni las autoridades, ni siquiera quienes estaban más cerca de ella. Y eso duele, duele profundamente. Su familia, devastada, ha pedido respeto, pero también justicia. Su madre rompió el silencio con un video breve, pero desgarrador. Con voz temblorosa, dijo que su hija era una niña buena, llena de ilusiones, que solo quería ser feliz, como cualquier joven, y que la mataron como si no valiera nada. Esa frase, repetida por miles en redes, se convirtió en el símbolo de la indignación colectiva. La mataron como si no valiera nada, pero sí valía mucho. No por sus seguidores, ni por sus cifras en redes, ni por su popularidad. Valía porque era humana, porque tenía derecho a vivir, porque tenía planes, porque nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona, mucho menos por levantar la voz o por ser diferente. Este caso, como tantos otros, desnuda la crudeza con la que vivimos en México.
La inseguridad no es un tema estadístico. No son números. Son vidas. Son historias. Son familias destruidas. Y mientras las autoridades repiten los mismos discursos vacíos de siempre, las madres entierran a sus hijas y los jóvenes se preguntan si vale la pena soñar en un país que no garantiza ni lo más básico: el derecho a vivir. Los homenajes no tardaron en llegar. Cientos de jóvenes organizaron una velada digital en su honor, publicaron sus videos favoritos, compartieron frases que ella decía. Algunos incluso realizaron marchas en distintas ciudades, exigiendo justicia, con pancartas que decían: Valeria no murió, la mataron. Ser influencer no es una sentencia de muerte, y ni una más. Los gritos resonaron con fuerza, pero como muchas veces, se toparon con el muro de la indiferencia. Y mientras eso ocurría, el perfil de Valeria seguía activo. Su imagen seguía ahí, como una herida abierta. Sus videos acumulaban millones de visualizaciones, pero el tono era otro. Ya no era admiración o diversión, era llanto, era rabia, era luto. Cada comentario se convertía en una especie de epitafio digital. No merecías esto, tu luz nunca se apagará, México te falló, decían una y otra vez. Y era verdad, México le falló, como le ha fallado a tantas. Hoy, mientras grabamos este video, su caso aún no tiene detenidos. Aún no hay justicia, aún hay preguntas sin respuesta. Y lo más preocupante es que ya empieza a caer en el olvido. Porque así es el ciclo cruel que vivimos. Una tragedia tapa a otra, una víctima sustituye a la anterior. Pero no podemos permitir que Valeria Márquez se convierta en una estadística más. No esta vez. Tú que estás escuchando esta historia, no la dejes morir dos veces. Habla de ella, recuerda su nombre, exige justicia, no importa si eres padre, madre, abuelo, tía, primo, vecino. Todos tenemos una Valeria cerca, una joven que sonríe mientras lucha por cumplir sus sueños, una mujer que brilla a pesar de las sombras que la rodean, una persona que merece vivir, no ser callada por la violencia ni por el miedo. Si este caso te estremeció, no lo guardes en silencio. Comparte este video, habla con tu familia, pregunta a tus hijas cómo se sienten, observa, escucha, acompaña, porque muchas veces, como en el caso de Valeria, el grito de ayuda se disfraza de palabras suaves, y si no estamos atentos, puede que cuando queramos reaccionar, ya sea demasiado tarde. Valeria Márquez, donde quiera que estés, este video es para ti, para tu memoria, para tu verdad, y para que tu historia no se pierda entre el ruido de la indiferencia. Fuiste más que una TikToker. Fuiste un alma brillante en un mundo que no supo protegerte. Y aunque te hayan querido silenciar, tu voz hoy resuena más fuerte que nunca. Imagina por un momento que fuera tu hija, tu nieta, tu hermana. ¿Cómo te sentirías al ver su rostro recorriendo todas las redes? No por un logro, no por una alegría, sino porque alguien decidió apagar su vida. No por accidente, no por error, sino con intención, con violencia, con cobardía. Imagina que ella te hubiera dicho días antes: tengo miedo, siento que algo me sigue, no quiero salir sola, y que no hubieras sabido qué hacer. Así se sintió la familia de Valeria Márquez. Así se sienten miles de familias mexicanas cada año, cada mes, cada día. Y mientras el tiempo pasa, los asesinos siguen libres, riéndose en la cara de un sistema que parece haberse rendido hace mucho tiempo. Este video no es solo para honrar la memoria de Valeria. Es un grito, es una alerta, es un espejo que nos muestra todo lo que estamos haciendo mal como sociedad. Porque el problema no son solo los criminales. El problema también es el silencio, la indiferencia, la falta de empatía, la normalización del miedo, el ver pasar la tragedia ajena como si fuera una serie más en la televisión. Number, ya basta. No es normal vivir con miedo, no es normal desconfiar de todos, no es normal que las jóvenes deban enviar su ubicación en tiempo real cada vez que salen. No es normal que cuando una influencer desaparece, lo primero que se diga es: seguro andaba en malos pasos. Number, no es normal.
y no debe seguir siéndolo. Hoy, Valeria ya no puede defenderse, ya no puede explicar lo que sabía, lo que temía, lo que vivía, pero tú sí puedes. Tú puedes compartir su historia, tú puedes levantar la voz, tú puedes exigir que esto no vuelva a pasar. Queremos justicia, no solo para Valeria, sino para todas las que ya no están. Queremos respuestas, queremos investigaciones reales, no cortinas de humo. Queremos prevención. Queremos que las plataformas digitales protejan de verdad a sus creadoras, que las escuchen, que las respalden. Queremos educación, queremos criar hombres que no maten, que no controlen, que no silencien. Y queremos memoria, para que el nombre de Valeria Márquez no se diluya entre tendencias y olvidos. En este momento, haz algo. No importa si es pequeño. Comparte este video, escribe su nombre, habla de ella. Cuéntale a alguien lo que pasó, porque si su historia salva aunque sea una vida más, habrá valido la pena. Y porque no podemos permitir que otra joven mexicana muera sin que pase nada. Valeria no murió por accidente. Valeria fue asesinada. Y si no exigimos justicia hoy, mañana será otra. Y pasado mañana, otra más. Que su muerte no sea en vano. En cuanto la noticia se dio a conocer, las redes sociales estallaron. Miles de personas compartieron sus mensajes de dolor, de indignación, de impotencia. Usuarios en TikTok, Instagram y Facebook no tardaron en crear homenajes con sus mejores momentos, con sus frases llenas de luz y autenticidad, con sus bailes que inspiraban alegría. Pero, entre cada video, entre cada comentario, la misma pregunta resonaba: ¿por qué nadie la protegió? Una de sus mejores amigas publicó un mensaje desgarrador. Valeria me dijo que tenía miedo, que alguien la vigilaba, que la estaban siguiendo desde hace semanas. Lo reportó, lo dijo, pero nadie hizo nada. Me duele el alma, me mata la impotencia, me rompe saber que ahora solo nos queda su recuerdo. Su hermana, entre lágrimas, confesó que Valeria ya había recibido amenazas por mensajes anónimos. Algunas personas la acosaban por su manera de hablar, por su éxito, por su sonrisa que nunca dejaba de brillar. La envidia, el odio sin sentido, el machismo disfrazado de chistes, el control disfrazado de amor. Todo eso la rodeaba como una sombra constante. Y al final, esa sombra terminó por alcanzarla. Los medios tradicionales, como siempre, intentaron justificar el crimen con frases insensibles. Era influencer, ya sabes cómo son esas muchachas. Seguramente andaba con alguien peligroso. Las redes sociales la absorbieron. Basta de culpar a las víctimas, basta de inventar excusas, basta de justificar lo que no tiene justificación. Valeria no pedía fama, solo pedía espacio para expresarse, para ser libre, para compartir lo que amaba, lo que la hacía feliz. Y eso es motivo suficiente para que alguien decida quitarle la vida. La Fiscalía ha emitido comunicados, pero sin avances concretos. Mientras tanto, la familia ha organizado marchas, ha levantado pancartas con su rostro, ha gritado su nombre frente a las instituciones, buscando respuestas que nadie parece tener. A más de 24 horas de su asesinato, no hay detenidos, no hay pistas claras, solo hay dolor, solo hay rabia. Y sin embargo, el caso de Valeria no es un hecho aislado. En México, asesinan a 10 mujeres cada día. 10. Y muchas de ellas, al igual que Valeria, habían denunciado antes. Habían pedido ayuda, habían dado señales, pero el sistema les falló. Otra vez. Sí, tú, que tal vez tienes hijas, nietas, sobrinas, que creciste en un México distinto, pero que hoy ves como el miedo se volvió rutina para las nuevas generaciones. Tú, que quizá piensas que las redes sociales son un juego, que la juventud está perdida, que los tiempos de antes eran mejores. Pero no se trata de nostalgia, se trata de realidad. Antes, nuestros padres nos enseñaban a no hablar con extraños. Ahora, nuestras hijas tienen que aprender a no confiar ni en los conocidos. Antes, la calle era peligrosa. Hoy, la amenaza está en el celular,
en los mensajes privados, en los seguidores que no se conforman con ver, que quieren controlar, acosar y, en el peor de los casos, destruir. Y mientras el mundo cambia, muchos seguimos sin reaccionar. ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿En qué momento se volvió común leer titulares como "asesinan a influencer de 23 años" y simplemente pasar la nota? ¿Por qué no nos arde más? Valeria tenía seguidores, sí, pero también tenía familia. Tenía una madre que ahora no puede dormir, un padre que no puede entender por qué no llegó a tiempo, amigos que sienten culpa por no haber visto las señales. Y tú, al ver este video, también tienes algo, la oportunidad de no ignorar lo que está ocurriendo. Porque esto no se trata solo de Valeria, se trata de las miles que ya no están, y de las 1500 que están en peligro hoy. Valeria dejó mensajes, videos donde se notaba nerviosa, publicaciones donde pedía apoyo, historias donde sus ojos hablaban más que sus palabras. Y aún así, nadie logró detener lo inevitable. Tal vez si alguien hubiera actuado a tiempo, tal vez si no se hubiera minimizado su miedo, tal vez si no se hubiera normalizado la violencia digital como si fuera parte del precio de la fama. Pero ya no se puede volver atrás. Ya no podemos salvar a Valeria. Lo que sí podemos hacer es no dejarla morir en vano. ¿Y cómo se hace eso? Hablando de ella, compartiendo su historia, pidiendo justicia en voz alta, exigiendo que las autoridades dejen de dar excusas, acompañando a su familia en este dolor y, sobre todo, educando a nuestros jóvenes para que entiendan que el respeto no es opcional, que la vida no se juega, que el control, los celos, las amenazas no son amor. Si eres padre, habla con tu hijo. Enséñale a respetar, a no invadir, a no herir. Si eres madre, cuida a tu hija, pero también enséñale que su valor no depende de un me gusta o de una relación. Y si eres joven, no te calles. Si algo te incomoda, si alguien te hace sentir insegura, habla, pide ayuda. No estás sola, porque Valeria ya no puede hacerlo, pero tú sí. Y recuerda bien este nombre, Valeria Márquez, que no se borre, que no se pierda entre videos virales sin sentido, que no se convierta en una estadística más, porque el día que olvidemos su nombre será el día en que aceptemos que esto es normal, y eso no lo podemos permitir. México no siempre fue así. Muchos de los que hoy tienen 60, 70 años crecieron con otros miedos, con otras reglas. Tal vez no existía TikTok, ni redes sociales, ni celulares, pero sí existía el respeto. Sí se sabía mirar al otro a los ojos sin invadirlo. Hoy el miedo se modernizó, se digitalizó y se volvió más invisible. Y por eso es más peligroso. Valeria no fue asesinada por estar en un lugar oscuro, ni por vestirse de cierta forma, ni por andar de noche. Fue asesinada por alguien que no aceptó que ella viviera a su manera, por alguien que no soportó su brillo, por alguien que confundió control con amor, silencio con poder y violencia con derecho. Y eso nos debería dar miedo. No por el criminal, sino porque vivimos en un país que sigue sin hacer justicia, que entierra a sus mujeres con excusas, que criminaliza su libertad y que calla ante el dolor ajeno. ¿Cuántas veces más vamos a permitirlo? Es tiempo de que quienes crecieron creyendo en la justicia, en el honor y en la palabra, levanten la voz también. Ustedes, los padres, los abuelos, los que han visto pasar dictaduras, crisis, terremotos y guerras, ahora tienen frente a ustedes una lucha distinta, la de proteger a las nuevas generaciones. No con golpes, ni castigos, ni miedo, con presencia, con escucha, con ejemplo. No basta con encender una vela, hay que encender la conciencia. La historia de Valeria nos dolió a todos, pero doler no basta. Si estás viendo esto, no te quedes solo con la tristeza. Haz algo, comparte su historia, habla con tu familia, acércate a tu nieta y pregúntale si se siente segura. Observa a tu hijo, enséñale a respetar, a cuidar, a entender que no significa no y que el amor nunca debería doler, porque el dolor de perder a una hija
una sobrina, una amiga, no se compara con nada. La madre de Valeria lo dijo entre lágrimas. Le dije que dejara las redes, que se alejara, que tuviera cuidado, pero ya era tarde. No debería haber sido así. No deberíamos aprender a cuidar nuestras palabras cuando ya no queda nadie que las escuche. Las redes sociales están llenas de ruido, de bailes, de retos, de bromas, de filtros, pero también están llenas de gritos silenciosos, de peticiones disfrazadas de publicaciones, de angustia escondida entre risas, de señales que muchos no ven o no quieren ver. Valeria intentó seguir adelante, intentó mostrarse fuerte, pero hay heridas que no sanan con likes. Hay amenazas que no se detienen con un bloquear. Hay personas que no entienden límites, que piensan que si una mujer brilla, es para ellos, que si sonríe, está dispuesta, que si tiene libertad, hay que quitársela. Y en medio de todo eso, una joven de apenas 23 años terminó con su vida arrancada, no por un accidente, no por un error, sino por una sociedad que sigue fallando en proteger a sus mujeres. Si tú eres de esa generación que vio cómo México se levantaba una y otra vez tras cada crisis, entonces hoy tienes una nueva oportunidad, ayudar a que este país se levante, pero ahora desde la empatía, desde el respeto, desde la protección a quienes vienen detrás. No se trata de culpar a los jóvenes por querer ser visibles, se trata de cuestionarnos por qué ser visibles es tan peligroso en este país. Hoy, muchos buscan los videos de Valeria, su último TikTok, sus palabras previas a su muerte. Y sí, hay algo estremecedor en su mirada. Una mezcla de valentía y tristeza. Valeria, aunque ya no esté entre nosotros, dejó una verdad al descubierto. Una verdad que incomoda, que duele, que desgarra, pero también dejó un mensaje claro. No podemos seguir callando. Que su historia sea un parteaguas, un llamado urgente a detener esta pesadilla que parece no tener fin. Y a ti que estás viendo este video, no te vayas sin dejar tu voz. Escribe justicia para Valeria en los comentarios. Comparte este video para que su historia no quede en el olvido. Que su nombre retumbe hasta que se haga justicia. Porque Valeria no murió. A Valeria la mataron. Y merecemos respuestas. Merecemos verdad. Y sobre todo, merecemos que nunca más una joven tenga que confesar su miedo, para que después la silencien con sangre. La noticia se expandió como pólvora en redes sociales. Bastaron unas cuantas horas para que el rostro de Valeria, con esa sonrisa eterna que conquistó a miles, se convirtiera en el emblema del dolor nacional. En cuestión de minutos, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter se inundaron con mensajes de rabia, impotencia, tristeza. El país entero reaccionó, pero como siempre, reaccionó tarde, porque ya no había nada que hacer para devolverle la vida a Valeria, pero sí todo por hacer para que su caso no quede en el olvido. Los primeros reportes oficiales fueron fríos, técnicos, alejados de la sensibilidad que exigía el momento. Hablaban de un posible ajuste de cuentas, como si una joven de 23 años, que se dedicaba a entretener con videos, pudiera representar una amenaza para alguien. No hubo nombres, no hubo responsables, solo silencio. Ese silencio tan característico de las autoridades cuando se enfrentan a una tragedia que incomoda. Pero quienes conocían a Valeria sabían que algo no cuadraba, que detrás de esa versión superficial había algo mucho más oscuro. Y fue entonces cuando empezaron a salir testimonios, mensajes que ella envió a amigas cercanas, notas de voz donde confesaba que se sentía vigilada, publicaciones eliminadas donde hablaba de acoso digital. Todo formaba un rompecabezas macabro, armado demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho. Una de sus amigas más cercanas compartió una conversación privada que hiela la sangre. En ella, Valeria decía que no podía dormir tranquila, que sentía que alguien quería hacerle daño y que prefería no hablar mucho porque había cosas que no podía decir públicamente. ¿Qué sabía Valeria? ¿Qué había descubierto? ¿A quién incomodó tanto como para que decidieran silenciarla de forma definitiva? Algunos usuarios comenzaron a especular que tal vez